Bueno, primero presentarte, Guillermón, uno de los masones que se une al coloquio, a los conversatorios libres que vamos a hacer los domingos, que nosotros titulamos eh, Catarsis por la Libertad, o sea, Catarsis Masónica por la Libertad de Cuba, un espacio realmente de libertad donde vamos a hablar acerca de cuestiones puntuales y actuales de Cuba y tratando de vincularlas o mirándolas desde un punto de vista, desde una perspectiva masónica, que es la cuestión importante. El tema del encuentro de hoy está concebido como la logia, o sea, el título sería la logia, el templo de la democracia. ¿Sí? O sea, no vamos a meternos en el canal de profundizar en las teorías democráticas, ni mucho menos, pero sí vamos a hablar de cómo funciona para nosotros, o sea, cómo se da una tenida, de qué se trata esto, qué es una logia, por ejemplo, para que la gente que vaya a ir mirándonos, pues se ubique en este sentido, en qué y de qué forma se trabaja dentro de estos talleres, dentro de estas escuelas, dentro de estos templos, dentro de nuestras logias, madres logias, o como invitados podemos participar también, como todos sabemos acá. Guille, te doy la palabra, hermano, preséntate y bajo este título, pues entonces habla libremente, hermano mío, tienes la palabra. Muchas gracias, Justo. Primero que todo, decirte que es un placer para mí, igual que siempre lo ha sido en los encuentros que hemos tenido en redes sociales, eh, colocando con nuestro humilde conocimiento y deseo que tenemos por hacer de nuestra patria un mejor lugar, sobre todo apoyándonos en la condición que nos une a un grupo de hermanos que estamos en esta lucha, que es hacerlo desde el concepto de masón y desde la masonería, porque entendemos primero que hay muchos cubanos luchando por la libertad de Cuba y nosotros queremos eh, partir, ¿no?, de ese punto que nosotros somos masones y tenemos una ideología y creemos fielmente que como masones tenemos todavía eh, una, un doble interés, una doble obligación, un doble deber de luchar por nuestra patria y de darle luz a nuestra sociedad, que en parte por eso somos masones y también por ser masones tenemos una serie de herramientas que yo considero que son muy útiles para nosotros poder ayudar, ¿no?, en esa causa desde nuestra postura masónica. Diciendo esto, también mandándole un abrazo a todas las personas que puedan ver esta directa, sean o no sean masones, no interesa. Nosotros queremos mandar este mensaje a la sociedad cubana en general y si llega a muchos masones, muchísimo mejor. Yo me llamo Guillermo Soque Blanco, soy refugiado político en Brasil hace 5 años, soy maestro masón y me inicié en la logia Amistad, que se sesiona los martes en la sede del Gran Templo Masónico en la calle Carlos III en La Habana. Entonces, hermano, es importante cuando se habla de democracia desde mi punto de vista, ¿no?, decir que los masones y algunas otras instituciones fraternales, de mi modo de ver, son las únicas personas o ciudadanos en Cuba que realmente hacen el ejercicio democrático o tienen a su alcance la práctica de la democracia solamente dentro de estas instituciones. Voy a hablar específicamente de la masonería porque es la que conozco, pero sí sé que hay algunas otras instituciones fraternales que también tienen implantada una democracia, ¿no?, dentro de su fraternidad. Entonces, es para mí importante señalar que nosotros los masones tenemos que ser condescendientes con nuestras bases de la masonería, con las cosas que defendemos, con las cosas que apoyamos y con las instrucciones que recibimos. No podemos recibir una instrucción, no podemos tener como un lema o un estilo de vida y no ser condescendientes con lo que decimos que debemos hacer o con lo que estudiamos que está bien. Los únicos ciudadanos, vuelvo y repito, dentro de Cuba que tienen el ejercicio de la democracia son
uno de ellos somos los masones. ¿Por qué? Porque dentro de la masonería hay una estructura política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una estructura de gobierno dentro de la masonería que te da acceso a la democracia. ¿Por qué? Porque la base de la democracia es tu poder elegir, tener el derecho al voto a elegir a tus gobernantes, sea de una manera u otra. Toda institución, sea fraternal o no, por supuesto que tiene que tener una administración para que dirija, ¿no? Para que lleve los trabajos, como se dice masónicamente, desde una logia y hasta completamente a las grandes logias, que son el conglomerado de todas las logias de un territorio. Entonces, hermano, nosotros sobre todo, desde mi punto de vista, las cosas más ricas o más importantes de este ejercicio democrático está también en la tolerancia, porque dentro de esa democracia, dentro de esa voz, dentro de ese voto, dentro de ese derecho, también está el opinar. Dentro de la masonería existen y coexisten diferentes hermanos con diferentes criterios, diferentes posturas, diferentes pensamientos, y todos tienen por igual el derecho al voto y el derecho también a la expresión, porque no se puede también tener una democracia solamente por votar. Tú también tienes que tener derecho a opinar sobre el voto que tú estás ejerciendo. Entonces, desde que tú entras a una logia, tú ves dentro de la misma logia diferentes puestos de jerarquía que se alcanza todo el mundo, donde todo el mundo tiene los mismos derechos para poder alcanzarlo algún día, dependiendo de un tiempo que lleva, por cuestiones también ritualísticas, ¿no? De la misma masonería. Y al nosotros hacer ese ejercicio democrático dentro de la masonería, hermano, todavía somos más cómplices, ya llevándolo al cómo esto tiene que ver con la sociedad cubana. Somos más cómplices de darnos cuenta o de tener esa responsabilidad de nosotros tener que apoyar nuestra sociedad, porque tenemos que saber que en nuestra vida civil no existe la democracia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros los masones, por lo menos yo lo veo de esa manera, que nosotros conozcamos la democracia, la ejercitemos dentro de la masonería, y cuando salgamos de una logia, que es un lugar donde tú vas 1, 2 horas, 2, 3 veces por semana, porque a veces haces visitas, cuando tú llegues a la vida cotidiana, a la vida civil, tú tengas un absoluto silencio, tú pretendas estar callado o estar ciego ante toda esta falta de democracia, toda esta tiranía que existe en nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que como masón tú puedas conocer la democracia a este nivel y entender el beneficio que esto tiene, lo justo que esto tiene, que esto es, lo bonito que esto es? Porque la masonería también busca lo bello. Dentro de la belleza tiene que estar la armonía, tiene que estar esa convivencia pacífica, tiene que respetarse el derecho del otro, la opinión del otro. Entonces, ¿cómo es que nosotros dentro de Cuba, desde mi opinión, vivimos como una hipocresía, que es otra de las cosas que los masones debemos combatir? Es una hipocresía porque tienes como si fuera una doble vida, una doble moral. Ejerces la democracia dentro de una logia, pero no la ejerces en tu vida civil, en tu vida cotidiana con tu familia, no la ejerces. Entonces tú estás disfrutando de un derecho propio que debíamos tener todos los seres humanos en una vida paralela. Y me parece esto muy hipócrita, brother, de verdad. Y como masones, y la masonería también como institución, debería tener mucho más peso dentro de Cuba en ese sentido. A ver, yo voy a terminar con una frase, 2 frases de Abraham Lincoln, que fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. Y me parece que tiene mucho que ver con algo que nosotros los masones debemos reflexionar. Una de esas frases es que dice que no le preocupa si Dios está de nuestro lado, sino si nosotros estamos del lado de Dios. Y todos los masones debemos llevar nuestra vida a la gloria de un gran arquitecto del universo, que es un ser supremo. Y debemos preguntarnos, ¿nosotros pretendemos que Dios esté de nuestro lado en esta postura indebida, incorrecta, incoherente que estamos tomando? ¿O nosotros debemos estar del lado de Dios, del lado de la verdad, del bien? Y él tiene otra frase también muy importante que tiene que ver un poco con la democracia. Él dice, aquel que no respeta la libertad de los otros no merece para sí mismo que se respete su libertad. Entonces, piensen en esto, los hermanos que puedan escuchar esta frase, y analicen si estamos siendo condescendientes con estas cosas.
Oye, Guillermo, hermano, sí, te entiendo perfectamente y lo que me, lo que de momento me surge a la cabeza cuando, me viene a la cabeza cuando escucho esa doble moral, porque realmente, desgraciadamente, ya ni siquiera somos doble moral. Yo hablo de una multimoralidad, porque ahora mismo somos multimorales, o sea, hablo del sujeto social que decide en su interior y vive en un sistema político, o sea, que decide en su interior políticamente hablando y vive en un contexto físico en su país y vive en un contexto, diríamos, eh, político y económico cerrado completamente. O sea, cuando hablamos de la regularidad y del ambiente que en un momento determinado se utiliza para hablar de la logia de Londres, por ejemplo, del Londres que nos permite hablar de la regularidad masónica, no tenemos en cuenta el ámbito político que vive Londres hoy. El cubano es incapaz de preguntarse cuántos países, o sea, discúlpame, cuántos partidos políticos hoy funcionan en el Londres que nos brinda la posibilidad de, bueno, de decir que somos regulares masónicamente hablando. Entonces, mira, no hay menos de 5 partidos políticos hoy mismo en la vida política de Londres. Y estamos hablando de la logia como, como ese lugar, como ese santuario de tolerancia, como ese santuario de democracia, pero no es porque hablemos de democracia por el poder que tienen los hermanos de ir a votar dentro de la logia, no, porque tenemos un alcance social y ahí entonces es entonces cuando hablamos de llegar a nuestros conciudadanos, de alcanzar, tocar la sociedad y es ese en el punto donde logramos ejercer ese templo, erigir ese templo en sociedad, en nuestros, o sea, o con nuestros conciudadanos, ¿verdad? Entonces, con nuestros semejantes, realmente, como dice la liturgia. Entonces, a mí lo que me molesta es esa doble moral que realmente el masón ciudadano cubano común no se da cuenta en la trampa que hemos caído. O sea, nos han hecho ver, como bien dices tú, que, que tenemos una vida masónica en logia y cuando Mm. salimos de la logia, pues no nos interesa la vida social, políticamente hablando, porque realmente hemos completamente mal interpretado la ley, la legislación masónica cubana, donde dice que la masonería no participa como institución en la política del país, donde tiene asiento respetando su organización civil y política, pero ahí no dice que el masón no tiene el deber, no tiene la obligación de participar en las cuestiones de lo público, de la cosa pública, en el país donde él existe y en el país donde él se lee esta liturgia, que es la liturgia de aprendiz, y la liturgia de aprendiz como deber del hombre y como deber masónico te dice que tienes la obligación de combatir dictaduras, que tienes la obligación de combatir tiranías, que tienes la obligación de ayudar al caído, que tienes la obligación de instruir al ciudadano, o sea, y para tú instruir tienes que estar instruido realmente. Entonces, cuando, y para no irme del punto de la doble moral, y eso tiene que ver mucho con, con la pluralidad política que existe en la sociedad donde se incluye el masón, y vemos que el masón cubano existe en una sociedad de partido único, un partido único que ejerce la violencia institucional, hermano mío, cuando vemos a un policía vestido de civil cayéndole a golpe a un agente porque está ejerciendo su libertad de expresión sin ser violento. Entonces tendríamos que preguntarle a ese hermano que se emparapeta, que se esconde detrás de una ley totalmente deformada en su interpretación, diciendo que no se puede hablar de política, que el masón no se mete en cuestiones de política. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es una total mentira que yo creo que la sociedad, bueno, la sociedad masónica en Cuba se ha creído por la falta de respeto en el que respecta acercarse a la instrucción, a su propia instrucción. Entonces, a mí me parece
que el templo cubano, masónicamente hablando, es potencial. Oye, Guillermo, hermano, es potencial, es solo potencial, porque realmente no se da, no se da, porque nadie, ningún ritual, ni ninguna liturgia te dice que debes ser masón a medias, o eres o no eres, o te dejas atravesar por un estilo de vida masónico, y voy a decir esta palabra que muchos me critican cuando digo filosofía masónica, cuando tú dejas que la filosofía masónica, y cuando hablo de la filosofía masónica, hablo de la integridad democrática que se ejerce dentro de una logia masónica. Cuando hablo de filosofía masónica, hablo del alcance sociopolítico al cual somos empujados estudiando todos los principios masónicos de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y racionalidad. Cuando hablo de filosofía masónica, hablo también para darle adorno a esta cuestión de la democracia, porque realmente si tú tienes derecho al voto sincero dentro de una logia y cuando sales a una sociedad de partido único que está dirigida por una dictadura, por una tiranía, entonces usted es un hipócrita. Si es que no estás de acuerdo, si es que no estás de acuerdo con que la tiranía se haga violentamente de un poder erigido con una base violenta y una base que no respeta derechos humanos. O sea, esa es mi pregunta al masón de hoy. Mi pregunta entonces al masón de hoy que quizás esté viendo este vídeo o quizás lo pueda ver en un momento determinado es la siguiente. Hermano, ¿qué crees? O sea, ¿cómo pudieses entender tú, observando desde un punto de vista masónico, lo que es un acto de repudio? ¿Qué te parece eso masónicamente hablando? ¿Qué te parece masónicamente hablando cuando unas mujeres vestidas de blanco los domingos salen con flores para, diríamos, para pedir que a los presos políticos se les respeten sus ideas y su, diríamos, su integridad como presos políticos? ¿Qué crees de eso masónicamente hablando? ¿Qué hay de sustantivo ahí que se pueda mirar, que se pueda observar? Y con esto voy a cerrar diciendo una sola cosa. Y voy a leer aquí algo que estuve anotando a forma de conclusión en un artículo que leí hace poco, estuve leyendo, ¿no? Dice, las logias son lugares de libertad y por lo tanto son un modelo de sociabilidad democrática que inserta una armonización social a su proyecto inicial. Esta es la primera que quiero dejar por aquí. Y hay otra que no quería, que voy a tratar de memorizar porque no la tengo aquí a mano, pero la masonería, y esto tiene que ver mucho con el empuje democrático y sociopolítico que nos permite, diríamos, asumir la masonería que nosotros hemos practicado, esa masonería regular de la cual fuimos miembros numerarios y miembros activos en Cuba. La masonería logra implantar en el inicio de su proyecto diríamos, una serie o un código de comportamiento social que practicamos en logia, donde los hermanos son respetados y tolerados por sus opiniones y donde cada uno de los miembros que participa en el taller, en sesión, encuentra pacíficamente su razón de ser social igualitaria. Eso quiere decir que cuando tú sales a la calle, bueno, yo soy del partido republicano, fulano de tal es del partido liberal, mengano es del partido cristiano no sé qué, y el otro es del partido obrero comunista, y el otro es del partido de derecha, ultraderecha. Y lo que sucede, que no entendemos en Cuba, con respecto a esto que estamos hablando ahora mismo, es que eso no se da, porque el régimen que existe es un régimen totalitario, violento, que no permite que la democracia que defiende la masonería se dé en la sociedad para, bueno, alcanzar
diríamos, ese ideal de sociedad en camino a la perfección que nos promete la masonería en su práctica real. Eso es lo que quería decir. Y por lo tanto, pienso que la democracia dentro de la masonería que se practica en Cuba de la forma que se hace es una pantomima. Así, la palabra creo que viene bien a caso. Es una pantomima lo que se hace. Claramente no es una pantomima para los hermanos que son parte del proyecto político, del sucio proyecto político que lleva a cabo el Partido Comunista de Cuba, o sea que son miembros del Partido Comunista de Cuba, y me parece que está está muy bien mirado que esos mismos hermanos sean los que se paren en logia y digan que de política los masones no pueden hablar de política, porque realmente son esos hermanos los que entran a la logia y riegan chismes, porque esos son chismes realmente, eso no tiene basamento duro por ningún lugar bibliográficamente hablando. Esos son chismes y bolas regadas por los comunistas dentro de la logia para que nuestros hermanos libres se crean y repitan los ignorantes que no se acercan ni siquiera una vez a la semana a leerse la legislación, ni la liturgia, ni absolutamente nada, y acepten lo que dice el que realmente quiera acomodar la masonería en Cuba, o sea, los que gobiernan a la gente que está al frente de la masonería en Cuba. Es lo que creo de este asunto. Totalmente, brother. Mira, yo quiero ya salir casi para que pueda entrar el otro hermano, y voy a terminar con dos pequeños apuntes aquí. El primero, hermano, eso, te tienes mucha razón. Eso último que estabas diciendo a mí es algo que me choca mucho, y me parece que nosotros los masones en general, sobre todo los masones que están dentro de Cuba, tienen que llamarse un poco más al estudio y un poco más al análisis, sobre todo al análisis propio, a tener palabra propia, porque la democracia también, como yo dije al principio, es un ejercicio, es algo que tú tienes que ejercitar. Y quiero decir que mi opinión es que hay muchísimos hermanos masones, sobre todo hermanos que llevan tiempo, que son objetivos de la seguridad del Estado, que se aguantan de su tiempo en la masonería, de sus medallas masónicas y de cierta posición que también le ayuda a crear dentro de la masonería la dictadura para influenciar a esos otros masones. Entonces tienen la desfachatez de usar nuestra institución, de usar ese prestigio que de cierta manera tienen dentro de la masonería para confundir a los hermanos. Entonces, hermanos, vamos a crearnos un poco más de criterio propio y también entender que el ejercicio de la democracia también conlleva un compromiso de estudio, de crearse un criterio propio y de tener voz también, y de cuestionar también que no porque un masón tenga 20 años de masonería más que tú, quiere decir que tenga que tener más la razón que tú, que tengas que tener más conocimiento que tú, cuando las cosas no son así. Tú tienes que tener una voz propia y un análisis propio de las cosas que están pasando y un entendimiento, porque yo siempre vi que la liturgia como una forma de vida que te acompaña para siempre, que tú debes estar meditando y que te puedes apoyar en ella para tu ser mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, mejor persona, mejor ciudadano. Y no se puede tener una doble vida. En Cuba hay muchos masones que viven una vida paralela, como si fuera otra realidad. Va a la logia como si fuera una realidad virtual. Hermano, el masón, el ciudadano, el padre, el amigo, el cabeza de familia, el tío, el primo, es una sola persona. Es la misma persona. No puede existir una persona que es el masón y una persona que es el padre, una persona que es el masón y una persona que es el ciudadano. Somos la misma persona, y basta ya también de que algunos masones dentro de Cuba nos estén diciendo constantemente que la masonería, que el secretismo, la masonería es discreta, y fuera de las palabras, los signos y toques, que son los únicos secretos ritualísticos que tenemos los masones, la masonería tiene que tener su papel dentro de la sociedad, y tenemos que acabar de dejar esa manipulación que nos tienen apagados en la sombra, en las tinieblas, cuando nosotros somos la luz de la sociedad. Es nuestro deber, y la masonería tiene que tener un impacto social en Cuba que no está teniendo, y que es súper necesario, y que además es nuestro deber. Escucha, por favor, escucha, quiero que antes de irte escuches esto que te voy a estar leyendo aquí, que
Esto lo agarré de Facebook hace 30 minutos atrás. Quiero que escuches esto, que me des, por último, cierres si quieres, ¿no? Pero puedes mantenerte cerca ahí si tienes algún tema en la cabeza. Oye, me voy pues a vienes quedar adentro de nuevo. despertador. Entonces, mira, quiero que escuches esto, porque esto es una publicación del 1 de agosto del 2022 del hermano Dayan Melián Castro. Y él dice en voz alta aquí, él vive dentro de Cuba, es habanero, Dayan Melián Castro, y pone aquí, libertad para mi hermano masón, patria y vida, y entonces pues aquí la foto del hombre, ¿no? Y hay una persona que, aquí lo voy a decir, aquí dice, este es uno de los comentarios que quiero que tú escuches para que me des tu opinión acerca de esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de la instrucción de la que hablas ahora mismo, ¿no? De cómo la información, por ejemplo, de José Daniel Ferrer como masón, eso no existe en Cuba, en ningún lugar. Claramente, creo que con toda la intención, o sea, con toda intencionalidad, porque realmente si se pone en duda que este hermano, que está preso y que es un patriota y que es un tipo que está dispuesto a morirse por lo que él piensa y hacerlo de la forma que lo hace, porque ha tenido la posibilidad de salir de Cuba, pero está preso en Cuba, ¿sí? Claramente necesitamos que este hombre coja fuerza, como masón tampoco, porque realmente no hace falta, no nos hace falta, ¿entiendes? Entonces dice aquí un señor, que voy a decir su nombre, y pueden ir a su página de Facebook, se llama Rancel Montero Romero. Ya yo vi su perfil, el hombre es de la asociación Yoruba también, pero es masón, como muchas personas, ¿no? Entonces, dice Rancel en su mensaje, dice, por favor, este señor, hablando de José Daniel Ferrer, por favor, este señor malamente fue iniciado y se le dio de baja enseguida. Por favor, averigüen con los hermanos de la respetable logia Valle del Cristo, escucha dónde está el hombre metido, en Valle del Cristo, antes de hacer cosas como esta. De hecho, esta foto se la tiró estando fuera de la masonería cubana. Por Dios, no vinculen más nuestra fraternidad con la política. Cada uno es libre de pensar y actuar políticamente fuera de la masonería, que no es una institución política, y sus antiguos límites no regulan, y sus antiguos límites lo regulan en nuestra Constitución. Si desean admirar a este señor, háganlo como ciudadanos que simpatizan con su proyecto, que no pone proyecto político, pero nunca como masones. Esto es un delito porque provoca a los muchos hermanos que piensan diferentes y merecen también nuestro respeto. Entonces, ¿dónde este señor vive en Cuba, claramente? Entonces, ¿entendiste, hermano? ¿Qué Sí, crees de esto? O sea, claro. es lo mismo, Mira, es lo mismo. varios puntos. Ahí hay varios puntos. Mira, uno de los puntos principales que hay ahí, en primera, es este tipo es un manipulador, este tipo es un inmoral, y lo primero que hay que hacer es que cuando un masón se inicia, es un masón. Vamos a dejar primero eso claro. Si se inició es un masón y es un masón para siempre. Eso no se lo quita a nadie. En segunda, está dando falsas informaciones, porque no fue un masón que se inició y ya. Las cosas no son así, pero pienso que podemos hacer, si te parece en algún momento, otro programa que ya se han hecho, por ejemplo, en el canal de Brian Infante, una serie pensante, Sí. que está aquí viendo y saludando. Se hizo un programa donde se habló de la vida masónica de José Daniel Ferrer, y hay varios hermanos santiagueros, el Rene, Mujica, que lo conocieron más de cerca, que lo visitaron, que saben de su vida masónica. No voy a hacer ahora una historia de esta porque hay material, incluso podemos dedicarle un programa a eso. Otra cosa, lo de los antiguos límites está equivocado. Mira, lo primero que tiene que tener un hombre, para ser un hombre digno, un hombre merecedor de ser masón, es dignidad. Si no tienes dignidad y no tienes moral para ser consecuente con la masacre que está sufriendo tu propio pueblo, usted no merece ni siquiera el título de ser humano digno. Entonces, segundo, los antiguos límites
están equivocados, porque los antiguos límites dicen que no te debes tener un debate político o una discusión política, pero lo que hay en Cuba no es política, eso lo hemos aclarado en otras veces. El problema de Cuba es un problema de humanidad, ¿De qué el problema de Cuba es un de qué problema democracia habla? dictatorial. Un momento, Guille, Entonces, ¿de qué cuando tú democracia vives habla este hermano? ¿De qué democracia habla este eh, hermano? en, en Cuba no existe democracia ninguna porque en Cuba nadie puede elegir a sus dirigentes, pero además no existen los derechos básicos de humanos, no se respetan. Pero aparte de eso, para terminar la idea, hermano, en Cuba lo que hay es una dictadura, en Cuba lo que hay es una masacre social, en Cuba lo que hay es una falta de libertad. Y todo esto va en contra de los principios básicos de la masonería. Y esto se contradice. El hecho de tener una masonería ahora mismo activa y democrática dentro de Cuba es, como tú decías, es una pantomima y es una falta de respeto, es una aberración. Pero además, si se le quiere rendir culto a José Daniel Ferrer García como masón, como ciudadano, como hombre, como político, como patriota, como héroe, porque así lo veo yo, nadie puede venir a decirte a ti cómo tú lo tienes que venerar o cómo tú lo tienes que admirar, porque también ahí él está haciendo la misma mierda que hace toda la seguridad del Estado, que es violar la libertad de expresión. Cada cual tiene derecho a hacer con su canal, con sus páginas, con su libre expresión, lo que le da la gana. Entonces, es un comentario totalmente desajustado, totalmente fuera de realidad y totalmente inmoral. Sinceramente, yo no tengo otra cosa que decirle en cuanto a esto. Y de mi parte, de mi punto de vista, José Daniel Ferrer no está ni siquiera preso, está secuestrado. Injustamente, es una persona que por ejercer su derecho, su libertad de expresión, fue secuestrado por una dictadura sin basamento jurídico ninguno y desaparecido dentro de su propio país. ¿Cuán grave es la situación de este queridísimo hermano? Lo último que te voy a forzar porque realmente eh, tengo que hacerlo. Por favor, Siéntate libre, mi hermano. déjame un mensaje aquí, hermano, a nuestros, bueno, incluyendo a José Daniel Ferrer. Vamos a darle un mensaje personal desde tú, a esos hermanos que están presos hoy en Cuba, que fueron presos de la dictadura el 11 de julio del 2021. Hermano, totalmente, mira, nosotros estamos en solidaridad con estos hermanos, lo estamos nosotros exponiendo nuestro criterio, nuestra solidaridad, nuestra exigencia también a todos los masones cubanos, a la Gran Logia de Cuba, el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, porque me parece que todos tenemos el deber y la obligación como masones de atender, de auxiliar a esos hermanos que están en desgracia y no están en desgracia por un tema político, porque dentro de Cuba yo lo vuelvo y lo repito, a mí nadie me puede convencer que en Cuba hay un problema político. La política existe cuando hay un pluripartidismo, cuando hay unas libres elecciones. Eso es hacer política. En Cuba hay un grupo de mafiosos armados que tienen toda una policía y un sistema represivo contra un pueblo a la fuerza en el poder. Es lo que está pasando en Cuba. Entonces, hermanos, no es porque ellos quisieron o tienen una visión política diferente a la tuya o a la mía. No, esos hermanos están luchando contra la tiranía, contra el tirano. Nosotros los masones sabemos bien la obligación que tenemos, nosotros nuestro deber, luchar contra el tirano. Y si ellos lo hicieron por ser condescendientes a sus valores masónicos y ciudadanos, lo menos que nosotros podemos hacer, si no lo vamos a acompañar en la lucha, y me refiero a los que no están luchando, lo mínimo es apoyar a esa familia, preocuparse por el bienestar de sus hermanos, es lo mínimo de dignidad que puede tener la masonería cubana para con estos hombres. Libertad para todos ellos. Vuelvo y repito, me llamo Guillermo Soque Blanco, maestro masón, me inicié en la logia Amistad. Y hoy y hasta el día que me muera, voy a defender mi postura, voy a defender a todos los hermanos cubanos que están presos, encarcelados, a todos los cubanos y voy a seguir luchando por la libertad. Gracias, mi hermano, por tu espacio. Hermano, no, tuyo igual. Usted sabe. Estamos aquí, Guille. Un placerazo. Recuerden, esto es Catarsis Masónica por la libertad de Cuba, Catarsis Masónica por la Cuba de todos. Entonces, hermano, te doy las gracias por prestar tu tiempo, tu valioso tiempo, hermano. Y te voy a presentar el Rene, un super hermano cubano con deseos de hacer patria, con deseos de apalear la hipocresía
que el Partido Comunista en Cuba ha utilizado como arma por años y años para mantener a una población cubana en el temor de la eclosión política, esa hipocresía que está controlada por una base violenta que institucionalmente se ha aprobado en Cuba y que nosotros, viéndolo desde un punto de vista masónico, libre, particularmente creemos que está mal y por eso estamos acá. Entonces, René, hermano, otra cosa antes de darte la palabra y antes de ponerte el pie forzado, que es el tema, que ya bueno, todos sabemos cuál es el tema, pero te lo voy a repetir. Quiero que todos los que vean este vídeo se acerquen al canal de YouTube que ha abierto nuestro hermano René Serrano, súper serio en cuestiones de historia de Cuba, en cuestiones de cultura cubana, históricamente hablando, en cuestiones de personajes que son, no voy a decir poco nombrados, sino totalmente enterrados vivos por el deseo ese del Partido Comunista, porque realmente eso también lo saben hacer bien ellos, enterrar vivos a todos aquellos que les saque de canal su afán de colonizar la mente de las personas que viven dentro de esa dictadura. Y bueno, estoy enviándolo a todos a visitar Ecos del Goca, así se llama, Ecos del Goca, y muchos que verán y se preguntarán, coño, ¿y esto del Goca qué es? Bueno, los invito al programa, bueno, no al programa, al canal de YouTube del hermano René, para que ustedes se enteren de todo esto y para que se enteren de la riqueza política, del alcance político, del alcance sociopolítico que tuvo en concepto y en la práctica la masonería cubana realmente. Y la historia tan brutal, tan brutalmente participativa en la gesta independentista y en el pensamiento independentista del soldado raso y del general cubano que participó en las guerras grandes por la gran patria nuestra en Cuba. Entonces, René, te doy la palabra, hermano. Mi hermano, ante todo, muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Un saludo a todo el que pueda ver esto y lo esté viendo ahora o lo vaya a ver en un futuro. Ha sido una odisea conectarme, afortunadamente ya estamos conectados. Escuché atentamente a lo que decía el hermano Guillermo, excelente intervención. Hago mía sus palabras, se lo estaba diciendo por mi interno, que realmente muy buena intervención. La tuya también, mi hermano, y la idea es genial. Lo que estamos hablando hoy es de democracia y cómo la masonería es una escuela de democracia, cómo sirve como escuela de democracia, y yo siempre hablo de historia. Nos ubicamos, hermano. Te voy a poner la ubicación aquí. La logia, el templo de la democracia. Ahí vamos. Perfecto. Lo que venía diciendo, la masonería, desde un principio, a mí siempre me gusta hablar de historia, pero hoy no quiero hablar de historia, hoy quiero hablar de teoría. Y escuchaba al hermano Guillermo que hablaba de Abraham Lincoln, que fue el presidente número 16 de esta gran nación en que vivo. Yo vivo en Miami, mi nombre es René Serrano. Fui iniciado en la Logia Oriente en Santiago de Cuba, de Rito York. Soy un activista político por la libertad de Cuba y por los derechos fundamentales que son violados todos los días a nuestros hermanos en Cuba, a nuestros familiares. Como te decía, Abraham Lincoln no fue masón, pero tiene una historia muy interesante con la masonería y lo voy a tirar aquí rapidito, que son 2 minutos, porque él se intentó iniciar en Springfield, Illinois, en 1860, pero lo que pasó fue que él se estaba postulando para presidente y un hombre honesto y digno al fin retiró su solicitud porque le dijo al venerable maestro de la logia Tyrant, que era la logia donde él se quería iniciar, le dijo, mira, no quiero ser masón ahora porque como estoy corriendo para la presidencia de los Estados Unidos puede ser entendido como una estrategia para ganar votos. Y entonces le retiró la iniciación y después lo matan a él en el 65, como todos sabemos, y entonces el venerable maestro de esa logia emitió un documento, se reunió la logia homenajeando esa actitud que tuvo Abraham Lincoln, que sí se acercó a la masonería, sí quiso ser masón, pero nunca se inició por estas razones que le digo. Fue en el 60 que lo solicitó y después entonces no pudo ser. Lo retiró en el 61, él se hace presidente y en el 65 lo matan. Como todos sabemos. Pero precisamente Abraham Lincoln fue uno de los que dio un concepto más completo de democracia, de qué es la democracia. Y él decía que era el gobierno con el pueblo y para el pueblo.
él en ese concepto está hablando de algo que venía de Aristóteles, de Platón, de qué cosa es la democracia, porque a veces nosotros decimos, sí, es una institución democrática, nos enseña valores democráticos, nos enseña principios democráticos, pero no sabemos qué estamos hablando. Y realmente se trata del poder, el poder político en una sociedad, es un tipo de gobierno. Para Platón, por ejemplo, existían tres tipos de gobierno, para Platón y Aristóteles, que son de la filosofía clásica griega, mucho antes de, por supuesto, de todo lo que estamos hablando de Lincoln. Y para ellos existía tres tipos de gobierno. La monarquía, que era el gobierno de uno solo, la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, y la democracia, que era el gobierno de los más, o el gobierno de los más, le decían ellos, o de la mayoría. Entonces, partiendo de este principio, ¿por qué la masonería? Mi hermano, es una escuela de democracia. La forma, los elementos de valorar una democracia en la actualidad, y eso es un tema que no me quiero ir muy teórico, pero es importante ponerlo ahí para que la gente pueda constatar por qué la masonería es una escuela de democracia. Y eso lo entendieron los del Boca que tú me mencionabas ahorita, y lo entendieron todos los masones hasta que llegó el fatídico 1959, donde este señor acabó con todas las instituciones y la masonería no estuvo exenta de eso. ¿Cómo tú valoras una democracia actualmente? Por tres factores fundamentales. Tres elementos te indican que si hay una democracia o no. Y el primero es la participación. ¿Cómo se participa en ese poder político, en el acceso al poder político? Dentro de la participación están las elecciones, el derecho a ser elegido, el derecho a votar, etc. La segunda es cómo se respeta la libertad y los derechos fundamentales. Y la tercera es la tripartición de poderes de Montesquieu. Que indica que para que exista una democracia, los poderes no pueden estar concentrados en una sola persona, si no sería monarquía, que diría Platón y Aristóteles, y tampoco puede ser esa persona que concentre todo el poder. Por lo tanto, existen tres poderes públicos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, ¿cómo esto entra en la masonería precisamente? Desde que uno entra a la masonería, que se inicia, que como bien dijo anteriormente Guillermo, es una orden iniciática. Una vez que uno se inicia y ve la luz, más nunca deja de ser masón. Uno es masón de por vida, aunque renuncies a ser masón. Nadie te lo puede quitar porque es un compromiso y un juramento y una iniciación que uno muere, simbólicamente hablando, y renace de nuevo viendo la luz y siendo una nueva persona que está en búsqueda de esa construcción del templo interior. La masonería, desde que uno se inicia, que es aprendiz, como aprendiz, uno tiene todos los derechos. Es increíble. Yo cuando me inicié en la masonería hace casi 20 años atrás, estoy viejo ya, cuando me inicié yo era estudiante de Derecho y entonces tenía la teoría de qué es lo que era una democracia, etcétera, pero cuando lo vi en la masonería me quedé asombradísimo, porque como aprendiz yo tenía derecho a hablar y tenía derecho, claro, no hablar en todos los temas porque obviamente uno no sabe, uno es aprendiz, pero tienes derecho a hablar según el artículo 38 de la Constitución masónica. Tienes derecho a hablar para debatir, para quejarte, para acusar, para defenderte, para las elecciones. Tienes derecho a hablar en determinadas cosas que uno dice, wow, tengo participación política. Eso ya me sorprendió. Yo sin saber nada de masonería, era un aprendiz. Luego me doy cuenta cómo son las elecciones. Y luego cuando estudio la legislación, que enseguida me la devoré, me di cuenta que tanto a nivel de logia como a nivel gran logia existe una clara tripartición de poderes. Es decir, existe un poder ejecutivo que está concentrado en el venerable maestro de las logias, que by the way, o dicho sea de paso, las logias son la reunión de maestros masones y otros masones como aprendiz y compañeros que se reúnen periódicamente y efectúan su trabajo, que para los masones es un trabajo simbólico de construcción de ese templo interior de cada uno, porque eso es una cosa importante en este asunto de la democracia y la masonería. La masonería es un viaje hacia el interior de cada uno. Por eso es que a mí me impresiona mucho cuando oigo hablar a ciertos masones del tema democracia, política, masonería, Cuba, historia, y yo digo, no saben de lo que están hablando. La masonería es un viaje hacia el interior. Y esto me recuerda a un profesor de Harvard muy interesante, David Reisman, que fue un profesor de sociología, que ya murió ya en el 2002, pero que fue el autor, popularizó una teoría sobre las relaciones sociales en la sociedad de los humanos. Y él decía, hay humanos que se guían por las obligaciones con ellos mismos y hay humanos que se guían con las obligaciones con los demás. Y dentro de los demás están los que se guían por tradición, que hicieron mis padres cuando la vida me pone en una situación ética X, que hicieron mis padres anteriormente o que hicieron mis ancestros. Eso es lo que piensan con obligaciones hacia los demás. Otros están
en la obligación hacia los demás que dirían, ¿qué haría otro en mi posición? Digamos, tengo que decir la verdad, pero la verdad me perjudica. ¿Qué harían otras personas? ¿Qué haría la gente en la sociedad? Que hoy en día eso se sigue mucho, que hay una conciencia colectiva en vez de una conciencia individual. La masonería se concentra en ayudar al hombre hacia el viaje interior. Es decir, la conciencia es contigo y con Dios. Por lo tanto, a nivel ético, tú no necesitas que nadie te aplauda para hacer lo correcto. Tú no necesitas que nadie te vea. Tú no necesitas que nadie te celebre y te pague más o tengas algún beneficio de hacer lo correcto, porque tu conciencia y tu convicción es hacia adentro. Entonces, la masonería va calando en el iniciado, en el que llega a formar parte de la institución mediante sus leyes, sus costumbres, sus antiguos límites, va calando de una forma que tú en el viaje al interior vas comprendiendo lo que es tripartición de poderes. Y entonces te decía ahorita, a nivel de logia es el venerable maestro el que concentra el poder ejecutivo, aunque el poder ejecutivo siempre se confirma con los acuerdos de la logia. Es decir, todos tenemos poder ejecutivo, pero se concentra temporalmente por la razón de la representación en el venerable maestro. El poder legislativo lo tenemos todos, incluso los aprendices, que acordamos o no, en el momento que somos aprendices, determinados acuerdos que se tomen en logia. Por lo tanto, nos dan una participación legislativa. Y el poder judicial también radica en los hermanos, maestros masones en este caso, que ya tienen el nivel para formar parte de jurados masónicos, etcétera, en juicios y determinados litigios. A nivel institucional, como gran logia, pasa lo mismo. El poder ejecutivo se concentra, y todo esto que estoy diciendo está en el articulado de la legislación, por si algún hermano quiere verlo. El poder ejecutivo se concentra en el gran maestro. El poder legislativo se concentra en la alta cámara, que se reúne 2 veces al año en Cuba, una en marzo y otra en diciembre, y el poder judicial se concentra en la Corte Suprema de Justicia Masónica, que son 7 maestros masones, magistrados formales y 7 sustitutos. Son 14 hermanos forman parte de la Corte Suprema de Justicia Masónica, que es a nivel institucional el poder judicial. Todos estos poderes están bien delimitados dentro de la masonería, en teoría, pero en la práctica sucede otra cosa, como bien sabemos nosotros. No voy a ir a la práctica todavía, pero a decir, a lo que ha pasado en Cuba con determinados decretos, determinados grandes maestros, que sabemos que han violado todo esto, la tripartición de poderes, porque Cuba es lo que decía el hermano Guillermo, es la transmisión de la falacia y la hipocresía y la ignorancia masónica. Desgraciadamente, mi hermano Justo, es muy difícil ser cubano y muy difícil ser masón de estos tiempos, porque a nosotros nos han quitado los ejemplos a seguir. Cuando uno mira como masón al lado, muchas veces no encuentra un ejemplo a seguir que te diga cómo quiero ser yo en un futuro como ese masón o como ese cubano. Porque muchas veces ser patriota... Sí. Escucha un momento, hermano. Quiero que escuches esto porque creo que tú fuiste partícipe también. Y está súper que interesante esta publicación que hace Dayan Melián Castro en Facebook. Y es la representación de José Daniel Ferrer vestido con su mandil. Dice aquí el señor Rancel Montero Romero, porque claramente digo su nombre para que el que quiera ir a ver su perfil puede ir porque él está haciendo este comentario en público, ¿no? Por favor, así habla de José Daniel Ferrer cuando Melián Castro dice socorro masónico para nuestro hermano preso en Cuba a partir de, ¿no?, su postura política. Dice aquí este señor, por favor, este señor, o sea, José Daniel Ferrer García, malamente fue iniciado y se le dio baja, o sea, se le dio de baja enseguida. Por favor, averigüen con los hermanos de la respetable logia del Valle de Cristo, antes de hacer cosas como esta. De hecho, esta foto se la tiró estando fuera de la masonería cubana. Por Dios, no vinculen más nuestra fraternidad con la política. Cada uno es libre de pensar y actuar políticamente fuera de la masonería, que no es una institución política, y sus antiguos límites lo regulan en nuestra Constitución. Si lo desean admirar a este señor, háganlo como ciudadanos que simpatizan con su proyecto, pero nunca como masones. Esto es un delito porque provoca a los muchos hermanos que piensan diferentes y merecen
también nuestro respeto. ¿Qué tú crees de esto, hermano? Yo sé que yo sé que tú le entraste aquí, le respondiste, ya yo leí eso, ¿no? Pero bueno, desmeruzando este asunto, y es aquí donde quiero que le pongas el dedo encima, y es a la cuestión de la democracia, es a la cuestión de la participación social, política o de la causa social igualitaria de la que se hace cargo la masonería, porque así lo aplica en su seno. O sea, nosotros llegamos a la masonería siendo diferentes, pero no siendo diferentes solamente en religión, no siendo solamente diferentes en la cuestión de la política, no solo siendo diferentes como seres humanos en nuestra forma de concebir el mundo, sino es que la masonería abraza todas esas diferencias y la lleva a un punto que está en la base de todo código moral, masónicamente hablando, de todo código de comportamiento social dentro de una logia, que es regirnos por los principios de libertad, igualdad y fraternidad, siendo tolerantes y siendo más que brutalmente irracionales y bestiales, como nos incita, siendo ciudadanos cubanos de a pie, el Partido Comunista de Cuba, que se apropia de una violencia institucional para llevar a cabo su política. Y cuando hablo de violencia institucional, para que no sepa lo que es esto, por ejemplo, un ejemplo de violencia institucional es hacer actos de repudio. Eso es violencia institucional, y el que te va a dar el palo en la cabeza, que te va a partir la cabeza, está protegido por la legislación que, bueno, los comunistas manejan. Entonces, eso para que se entienda a grosso modo. Entonces, esta cuestión de este señor que habla de que, bueno, que en la masonería que no existe, que, bueno, que tenemos que respetar a los diferentes. Y bueno, ok, hay diferencias entre el pensamiento del masón que se rige por esa democracia de origen masónico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la sociedad cubana cuando se sale de la logia? ¿Qué democracia realmente, de qué democracia podemos hablar los diferentes cuando salimos de una logia donde se practica la democracia en Cuba? Ahí está la pregunta, te la dejo, René. Mi hermano, yo escuché lo que dijo Guillermo al respecto, el hermano Guillermo que me antecedió en la participación. Yo sé que se interrumpió el video anterior y si tuvimos que reconectar de nuevo, pero le aconsejo a todo el mundo que pueda verlo, que lo vea de nuevo, que fue muy valioso lo que dijo y lo que él analizó al respecto. Yo no quiero ir sobre sus palabras y repetirme, pero solamente voy a decir 2 o 3 cosas. La primera es que yo le recomendaría a ese individuo, no sé si es hermano, no se comporta como un masón, o no lo reconozco como tal. Lo primero que yo le diría a ese individuo es que estudie, que da bochorno ver la ignorancia supina que posee él sobre la vida de José Daniel Ferrer García, que es un hermano nuestro maestro masón. Solamente decir que es maestro masón ya implica que no se inició y se fue al otro día, porque la legislación masónica cubana vigente, la que él debe conocer, me imagino, si es masón, establece que solamente son 6 meses mínimo o determinadas asistencias a la logia para poder pasar de grado de aprendiz a compañero y de luego de compañero a maestro. Por lo tanto, mínimo 1 año debió militar para convertirse en maestro masón de la respetable logia de Valle del Cauto de Palmarito, que es en el municipio Mella, no del Cristo, que evidentemente, exactamente, él no sabe de qué está hablando, y lo que sí se le ve la postura, porque se le ve marcada intención de hacer esa ley mordaza que hemos hablado otras veces y hacer su intervención nociva, tendente a callarnos la boca y a evitar que el hermano Dayan, que muy bien que lo hizo, pidiera libertad para nuestro hermano. Es nuestro deber, no está haciendo más nada. Lejos de un delito, es un deber, es una obligación masónica. Entonces, en ese sentido, y para terminar con ese asunto, porque realmente a mí, yo no tengo ningún... ya le respondí, y seguro que lo leíste. Lo vi esta mañana, viendo el perfil del hermano Dayan, viendo su obra artística y analizando a mí me encanta el arte, y entonces estaba analizando y me topé con ese comentario. Lo primero que le voy a decir a ese individuo, como digo, no lo reconozco como hermano, es que estudie. Mire, la liturgia de aprendiz como número 1, que parece que no la estudió. La de compañero, que es esta, de Aramburu,
y la de maestro masón y que revise las liturgias. Pero cuando termine de hacer ese estudio simbólico que él, desgraciadamente, o se le ha olvidado, o no tiene tiempo, o es de esos masones masoclaria que dicen los hermanos Brian, un saludo para Brian, mi hermano, y dice Guillermo, cuando termine de hacer esos análisis que son puramente masónicos, que estudie esto, que sí le puede interesar más a las personas que te están viendo, que es la masonería en la independencia de Cuba de Francisco J. Ponte Domínguez, que explica perfectamente qué es lo que pasó y cuál fue la postura histórica que tuvo la masonería cubana en nuestra historia y en las luchas de independencia de Cuba. Eso es imposible que el cubano, que el masón cubano, que conozca historia, conozca liturgia, conozca legislación masónica, se exprese de esa forma. Por lo tanto, yo, sin más, me parece que es un individuo más de esos que envía la dictadura o que de una forma voluntaria o involuntaria, en este caso más voluntaria que involuntaria, porque hay intención de él, mala intención, sí. En este caso más voluntaria que involuntaria, le sirve como esbirro a esa dictadura asesina que mantiene a nuestros hermanos secuestrados. Hay 3 hermanos maestros masones, no solamente José Daniel, hay 2 más, Emanuel y Danger, que están secuestrados, como bien dice Guillermo, por esa dictadura que no reconoce que ellos solamente están ejerciendo un principio y un deber masónico y ciudadano que todo cubano, aunque no pertenezca a la institución, debería ejercer. Al contrario, no merece más me parece que deberíamos felicitar la valentía del hermano Dayan Milán Castro, que tuvo el coraje de ponerlo y someterse también a las presiones, porque ahí vemos un ejemplo más de lo que pasa en Cuba. En Cuba, los masones mismos son represores sirvientes a la represión de la dictadura, porque ellos mismos son los que establecen. No se habla de política, hablar de un hermano por su posición filosófica es un delito, como dice este atrevido, que no sabe lo que es un delito masónico. En fin. Un delito. Sí, él le llama delito porque él no sabe lo que... Un delito, es un delito eso, ¿no? Sí, claro, porque claro, la intención es que no hablemos, la intención es que no denunciemos, la intención es que sigamos siendo esa masonería concentrada en nada, en medio la pata de la fraternidad que hablábamos los otros días, que es solamente esa mesa sostenida por una sola pata, que es la pata de la fraternidad, porque igualdad no tenemos. Exacto. Y libertad mucho menos. Nada, mi hermano, pero donde digo ahorita, la democracia y la masonería es la cuna de la democracia. El Boca lo fue, y eso hemos hablado anteriormente, el Boca lo fue, nos aportó ese pensamiento que necesitaron nuestros próceres, los padres fundadores de la nacionalidad cubana, que venían de otros lugares como Varela, Saco, Agustín José de la Luz y Caballero, pero luego con el Boca en el 62 y Vicente Antonio de Castro, el gran olvidado por la historia cubana, un patriota extraordinario que supo adaptar de manera genial el conocimiento y las herramientas de la masonería a esa Cuba que él quería construir con democracia, porque sabía que en la masonería había democracia. Y para terminar la idea de lo de la democracia y la masonería en Cuba, mi hermano, gracias a Dios, la legislación masónica cubana vigente viene de tiempos inmemoriales, de cuando se creó la Gran Logia, y se ha ido modificando, pero muy poco, porque si no, yo estoy seguro que se hubiera modificado para vulnerarla en el aspecto democrático que en sí tiene. Desgraciadamente, nuestros masones, nuestros hermanos en Cuba, muchos de ellos, el 80%, no se preocupan por estos temas, no conocen la legislación masónica, sus límites, sus deberes, que es muy importante. Cuando hablamos de ética, y en el video anterior, en el programa anterior, nosotros estamos hablando de ética como tercer factor, por lo cual los masones no se meten en política en Cuba. Hablamos precisamente, mi hermano, de ese viaje al interior, de ese compromiso que tiene el cubano, el masón, el hombre que se ha iniciado en la masonería, para con Dios, para con sus semejantes y para con él mismo. Es esa conciencia que no te deja estar tranquilo, aunque nosotros mismos ahora, tú estás en Rusia, Guillermo está en Brasil, yo estoy en Miami, y estamos preocupados por los hermanos que están en Cuba.Nosotros podemos hacer nuestra vida afuera, pero es la conciencia. Es ese viaje a la construcción del templo interior que hacemos todos los masones que nos obliga, no es un interés de otro tipo, ni está usted compelido. Es tu obligación, tú lo juraste en un ara, lo juraste ante lo que para ti es sagrado, que puede ser el Dios que sea, porque la masonería es así, de tolerante. Y por último, hermano,
para ya terminar con la idea, tú me hablabas ahorita de que qué hacemos nosotros con los intolerantes, qué hacemos nosotros con esos masones que son comunistas y para mí no son masones porque ser comunista es incompatible con la idea de la masonería. Es más, ser socialista es incompatible con la idea de la masonería. Y lo voy a explicar muy rápidamente. El socialismo se basa en la frase justicia social, en quitarle a unos para darle a otros. Eso es robo, como dice mi ley. Eso es robar. Y robar es uno de los pecados capitales. Por lo tanto, un masón jamás apoyaría el robo. Y es el robo de la propiedad privada de unos para darle a otros, atrasando a la sociedad. Por lo tanto, filosóficamente, todo humano o toda persona, en este caso hombre, para la masonería regular, que tenga ideas o planteamientos socialistas o comunistas, en mi consideración, por supuesto, esta es mi opinión, es mi palabra, no debería formar parte de la institución porque va en contra directamente de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y el ejemplo preciso que en Cuba hay una mesa que le faltan todas las patas menos la fraternidad, que es lo único que sostiene a la masonería hoy en Cuba. No es el conocimiento, no es su aporte a la sociedad, no es nada que no sea la fraternidad. Esa ayuda a esos hermanos desvalidos que van quedando, los viejitos de las logias que todos tenemos, esos hermanos que no tienen cómo transportarse, que no tienen que comer, que no tienen cómo vestir, esos hermanos que nosotros socorremos cuando hay que llevarlo al médico, etc. La fraternidad en Cuba se ve vulnerada cuando algo político o supuestamente político interviene, que es el caso de Emanuel, de Ángel y de José Daniel, que fraternalmente han sido olvidados, porque todo el mundo habla de José Daniel, que ahora mismo se encuentra durmiendo, que no está afiliado como miembro numerario en ningún taller. No, yo también pero ¿qué tal? Yo también no, pero además, ¿qué pasa con el hermano Emanuel y con el hermano Dángel, que sí pertenecen activamente, son miembros numerarios de una logia, y el gran maestro no ha emitido ni siquiera una carta diciendo que esos hermanos para ayuda, vamos a ayudar a esos hermanos, vamos a socorrer a esos familiares, a esos sobrinos nuestros, que no me cansaré de decirlo, los hijos, tanto de Emanuel como de Dángel, están siendo criados por los tíos y los abuelos, porque los padres, los dos están detenidos, marido y mujer, nuestra cuñada y nuestro hermano, en ambos casos. Y la masonería cubana, lejos de comprometerse con la ayuda y el socorro fraternal, que es lo único que nos queda allá, lo que hace es evadir y vivir mostrando en redes sociales lo que realmente no son. Yo siempre estoy por el alcance social que tiene la masonería, el alcance público que tiene la masonería, la posibilidad de participar en la cosa pública real que encuentra el masón preparándose en un centro de democracia como lo es la masonería. Y la masonería no separa de ninguna forma la política de la teoría que ella impulsa y que empuja al masón a interesarse, a importarle la cosa pública. No lo hace. Es imposible, no puede hacerlo, no puede abstraerse de la realidad. Entonces, cuando hablamos de esa democracia, de esa posibilidad de participar, de esa posibilidad de sentirte alguien existiendo con otros masones dentro de tu misma sociedad, dicho sea de paso, estos masones encuentran de forma igualitaria su razón de ser social, o sea, de servirle a ese semejante siendo socialmente útil desde un punto de vista partidario, político X. O sea, yo soy de izquierda, pero soy masón. Yo soy de derecha y soy masón. Yo soy de ultraderecha y soy masón. Yo soy de centro izquierda, de centro derecha, y todos concomitamos dentro de este centro de tolerancia que se llama logia, que es el lugar donde se va a trabajar. Y no es que vamos a trabajar porque trabajamos como albañiles y no, es que vamos a trabajar la tolerancia primeramente. O sea, cuando trabajamos la tolerancia en este centro de estudio, porque es considerada la logia una escuela, es considerada la logia un templo, es considerada la logia un taller, simbólicamente hablando, es porque vamos ahí a trabajar, pero a trabajar espiritualmente, a buscar esa piedra que está en el centro de nuestro núcleo pristino en el alma. Y ahí es donde está el carácter personal del secreto masónico para cada cual, interpretando el símbolo, así sea, de su humilde inteligencia. Y no está mal. Entonces, para cerrar con la idea de la pluriformidad política en sociedades donde
se da la participación pluriforme de esa membresía masónica que se junta en ese lugar donde todos tenemos el derecho, seamos apolíticos o seamos del partido tal o del tal partido más cual, ¿sí? Entonces, yo le decía a Guillermón que las logias en Cuba son solo potencial. No voy a hablar cosas malas porque realmente ya lo malo lo sabemos, son solo potencial. O sea, la logia existe como forma potencial, porque realmente lo que tienen concebido en Cuba como democracia es una pantomima. Es lo que realmente... En Cuba no hay democracia. No, claro que no, es una pantomima, es una mentira, es una farsa. Entonces, es ahí el punto. Una falacia. Exactamente, es ahí el punto donde tú agarras y dices, bueno, le preguntas al masón, bueno, ven acá, hermano, vamos a hablar acerca de esto. Pero entonces caemos en el punto que estabas explicando tú antes de comenzar yo con mi charla. Hermano, no tenemos punto de referencia en la historia. No tenemos punto de referencia, hermano. Porque cuando... Hemos perdido los ejemplos, justo. Hemos perdido los ejemplos. Nos los han quitado todos. Todos nos los hemos perdido. Y entonces, los ejemplos que nos sirven hoy, como, por ejemplo, políticamente hablando, como son Emanuel Robles, que voy a repetir, y esto es Socorro Masónico, y por acá, por Catarsis, por Masónica, por la Libertad de Cuba, esto también es un objetivo principal, que es hacer socorro masónico, es visibilizar a los hermanos que están presos hoy dentro del estómago de la dictadura comunista del Partido Único en Cuba, antimasónica, una dictadura antimasónica, pues ahí están los ejemplos, pero estos ejemplos hoy son tapujados, son completamente escondidos, son vilipendiados en las redes sociales, como este mismo sujeto llama a este señor, José Daniel Ferrer, fotografiándose este mismo sujeto con un mandil, siendo masón. No, este tipo no es un señor, este hombre es un hermano masón tuyo. Entonces, el que sepa y el que haya leído un poquito de historia, sabe que cuando Castro entró en el 59, en el 61, metió la chapucería del socialismo en Cuba, bueno, acabó con la sociedad civil en Cuba completamente, cerró partidos políticos, cerró clubes, cerró escuelas privadas, cerró escuelas religiosas, le empezaron a tirar piedra a las iglesias, se metieron dentro de las logias, hacían que los hermanos tenían que decir quiénes iban, quiénes no iban, quién aportaba, quién no aportaba, se amenazaba a las personas que estaban vinculadas con cuestiones del gobierno a dejar a la masonería, o sea, a discernir, a escoger entre la masonería y el Partido Comunista de Cuba, y así fue como nos jodieron la democracia masónica, de la cual estamos hoy nosotros haciendo gala. Nosotros tenemos que dejar bien claro que los que acabaron con la democracia masónica, con la democracia que nosotros queremos hoy ponerle frente a la cara a los masones que están en Cuba y que puedan ver este tipo de presentación, es decirle que son y somos solamente un potencial, y este potencial quiere decir que somos fuerza todavía, que si no los creemos podemos levantar esa democracia que Fidel Castro y sus secuaces y sus delincuentes políticos acabaron, desbarataron, asesinaron en el 1959 como principio, y después empezaron a robarle a la clase media cubana cuando hicieron todas las nacionalizaciones, que fue todo el robo de la empresa pública y privada, de la empresa privada en Cuba, discúlpame. Entonces, los masones tienen que enterarse de esto también. Y, bueno, ¿por qué se desbarató no solo no solo la democracia que existía en Cuba, que ejercía la sociedad civil existente en los años anteriores a los 1959? Bueno, hermano, porque acabaron también con la masonería, o sea, acabaron con la democracia masónica de la cual estamos hablando hoy. Y creo que se me pasó lo que iba yo a decir, y al final no importa porque no me queda duda que tengo toda la razón. Y hay evidencia suficiente hoy, de la chapucería, que esto ha sido como un resultado chapucero de tantos y tantos años, y que gracias a la economía libre de mercado nos hemos enterado y se ha hecho público cada una de las chapucerías y cada el desastre que ha existido tanto dentro de los regímenes cerrados políticamente hablando, como son todos los regímenes comunistas que han existido sobre la faz de la tierra, incluido Cuba, a favor, resultado
del libre mercado, hermano mío. Nos hemos enterado por eso, porque esa gente, si fuera por ellos, nunca se hubiese sabido la verdad del comunismo soviético, nunca hubiésemos sabido la verdad de la chapucería comunista cubana y nunca hubiésemos sabido absolutamente de nada, ni de ningún régimen cerrado de porquería comunista. Entonces, para cerrar, no existe solo potencial dentro de nuestras filas activas masónicamente hablando en Cuba, potencial, sino los creemos y tenemos la fuerza suficiente de voluntad, podemos reerigir lo que Fidel Castro y sus secuaces explotaron, mataron, asesinaron. Tanto socialmente hablando, la organización ser y hacernos como ciudadanos libres y entonces por consecuencia positiva, bueno, arreglar la masonería también. Y discúlpame, hermano, me metí en ese canal ahí, pero bueno, al final también vale la pena decir es muy válido. cosas así. Claro, mi hermano, es muy válido lo que estás diciendo. Mira, yo quiero aclarar algo, porque yo sé que el masón cubano que nos escucha en Cuba, incluso el masón que ha salido de Cuba y el cubano en general que nos escucha hablando como masones, que profesamos la tolerancia, profesamos las libertades, el derecho a cada cual decir lo que opina y lo que piensa y cómo lo piensa y creer en lo que quiera, tener la valoración política o filosófica que quiera. Pero hay un pero muy grande ahí. En la legislación masónica cubana, para todos aquellos cubanos, masones cubanos que hay en Cuba que nos vean, en la legislación masónica cubana, en el artículo 1, inciso 1 de la Constitución, que es el libro número 1 de la legislación masónica, se establece que somos la organización orgánica, dice exactamente, la masonería es la institución orgánica de la moralidad y su fin disipar la ignorancia, combatir el vicio e inspirar el amor a la humanidad. Exactamente ese libro. En aras de hacer eso, yo siempre pienso en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Yo le recomiendo a todo el que pueda buscar esa paradoja, que va a entender precisamente la posición mía en particular, y yo creo que muchos masones nosotros la compartimos, con respecto a aquellos que son comunistas o socialistas en Cuba y pertenecen a la masonería, y la gran responsabilidad que tienen en la degradación moral, filosófica y de masonería cubana e histórica, por supuesto, nuestro testamento, nuestro legado, que fue un filósofo austriaco que vivió la Segunda Guerra Mundial y vivió la intolerancia tanto del fascismo, el nazismo como el comunismo, definió que una sociedad, para poder sobrevivir, ¿qué pasa si tú eres tolerante en todo? Si tú eres tolerante con el intolerante. Si eres tolerante con el intolerante, en la paradoja de la tolerancia, eventualmente la tolerancia se pierde, porque el intolerante la va a eliminar. Por lo tanto, hay que ser intolerante con el intolerante. Y por esa razón es que yo considero que el socialista no puede ser masón. El comunista, en principio filosófico, en el debate de las ideas, no debe ser masón, no puede ser masón. Porque para ser masón tú tienes que ser tolerante sinceramente. Y estamos hablando de individuos, ya que entramos en el tema más político, que están participando en el juego democrático para, una vez que llegan al poder, romper el juego democrático como hizo el sátrapa de Fidel Castro, romper el juego democrático, eliminar los partidos, que como bien tú dices, en Inglaterra, en la Gran Logia Unida de Inglaterra hay más de 5 partidos, y en el mundo entero hay ese juego político, porque además, cuando hablemos de democracia, mi hermano, hay que ir a la carta, por ejemplo, de la OEA. La Carta Democrática de la OEA, en el artículo 3 lo define de forma genial, y es, la OEA, para los que no lo sepan, es la Organización de Estados Americanos. Lo que define en la Carta Democrática cómo se reconocen los estados democráticos. Y lo voy a leer rápido para que vean de qué estamos hablando. Y es una cosa brutal, porque no se puede ser tolerante con el intolerante, porque eventualmente perdemos la tolerancia, perdemos la capacidad de ser tolerante, que es lo que ha pasado en Cuba. En Cuba esto se ha desvirtuado totalmente. Sobre el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, las elecciones, y
la separación e independencia de los poderes. Establece que tiene que haber pluripartidismo para que exista democracia. Por lo tanto, en Cuba no hay democracia, no existe pluripartidismo, claro. No existe la opción, así, period, la opción no existe, porque o eres comunista y tienes acceso al juego político, que no es un juego político, es un juego de imposición del gobierno, a lo que iba al principio, mi hermano. Lo que decía al principio Aristóteles y Platón, que son los clásicos griegos, donde viene esta definición de democracia, que es el poder, kratos, poder, demos, pueblo, sobre el poder del pueblo. Y por eso Lincoln lo dice. ¿Qué pasa? Al final terminamos en una dicotomía donde no hay democracia, no se habla de política, y al contrario, lo que se incumplen los principios básicos de la masonería, que es la defensa de los derechos humanos, el socorro masónico, la fraternidad, la igualdad, la libertad, el respeto a la propiedad, el respeto al emprendimiento. Hay un camino, René, y disculpa que te corte, hay un camino que es un camino, o sea, convertirte en ese. Ahí yo estaba mirando hace poco un video de Angelito, de Ángel Rubén Mujica Márquez, donde de fondo él utiliza ese hombre nuevo que desea, que desea erigir ese partido comunista en Cuba, ¿no? Y es ese hombre quieto, ese tipo quietista, es ese tipo conformista, es ese tipo, como decimos en Cuba, la amebota, es un tipo que claramente está adoctrinado y no está preparado para pensar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú no te enmarcas en ese camino, en esa línea de actuar, de actitud, o sea, esa línea actitudinal de asumir esa postura que desea el Partido Comunista de Cuba, que tú asumas como individuo, que es un individuo antimasónico, o sea, es un individuo que va contra toda norma, masónicamente hablando, hermano. Es un individuo que no tiene que pensar, que lo único que tiene que hacer bien es reaccionar repitiendo lo que otro quiere que tú repitas. Es ahí. Entonces, el que se sale de esa norma, y voy a cerrar con esto para que tú sigas posición, el que se sale de esa norma va por un camino feísimo. Y por eso el Partido Comunista es enemigo mucho más de nosotros. Porque el Partido Comunista de Cuba es una fábrica de hacer hipócritas. O sea, ese partido es una fábrica, como todo aquel partido de carácter autoritario, totalitario, dictatorial, que utilice para ejercer su poder y haga patente de la violencia institucional. Vuelvo y repito que es un término súper interesante leerlo. Hermano mío, cuando tú quieres confrontar con las ideas y con las decisiones de ese partido político único en la sociedad donde tú vives como masón, porque voy a hablarle al ciudadano cubano masón, cuando tú quieres confrontar, porque ya tú has bebido de la democracia y de la libertad y del libre pensamiento y de la libre del libre examen dentro de lo que nos empuja la masonería, teóricamente hablando. Cuando tú vas y te lees cosas de filosofía que tienen que ver con la libertad del hombre, cómo un hombre es libre voluntariamente, ¿por qué nosotros cada día trabajamos por la instrucción? Es para no caer en el error del vicio de la ignorancia. Es para confrontar a esos malos espíritus que salen de la ignorancia, combatir la ignorancia. Entonces, para no irme del punto, hermano, ¿por qué el Partido Comunista es un enemigo acérrimo del hombre, del ciudadano cubano masón, hombre libre y de buenas costumbres? Y es porque este Partido Comunista, cuando tú has leído todo eso y te has preparado y has dejado que la masonería como estilo de vida cale en tu vida personal, hermano, como padre, como amigo, como esposo, como hijo, como todo, ¿qué sucede? Que te encuentras con un muro de contención puesto violentamente por el Partido Comunista de Cuba, que te dice, si hablas, te voy a golpear. Si hablas, te voy a apresar. Si hablas, te voy a encarcelar y te voy a separar de tu familia. Si hablas, te voy a desterrar.
si hablas te voy a violentar tu vida pública y te voy a hacer pedazos, voy a asesinar tu reputación. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir ejemplarmente que tú desees participar en contra de las decisiones de ese partido único, políticamente hablando, macabramente hablando en su ejercicio político. Entonces, ahí está la persona como José Daniel Ferrer, está el hermano como Danger y está el hermano como Emmanuel. Danger Acosta Justi, Emmanuel Pérez y José Daniel Ferrer. Están esos tres tipos de hermanos que se enfrentan de todas formas a ese miedo y entonces el resultado es el que yo acabo de decir. La realidad se te convierte en eso y se te acabó la vida si no es que aceptas que eso, masónicamente hablando, era lo que tenías que hacer. Pero, y voy a cerrar con este pero, y es un gran pero, ¿qué sucede con el hermano que no es capaz de enfrentarse a ese miedo? Hermano, se convierte en un hipócrita porque sabiendo lo que tiene que hacer y sintiendo lo que tiene que hacer y pensando lo que sabe que conscientemente él piensa y sabe de dónde están los buenos y de qué lado están los buenos, hace totalmente lo contrario y se convierte todo en un juego de justificaciones y es ahí donde nace la frase que ellos han utilizado para perpetuar esa hipocresía dentro de la logia potencialmente a desarrollar en Cuba, que es esa frase de el masón no participa de la política porque no podemos, porque está legislado y tal, y tal, y tal, y tal, y ahí empieza toda una serie de justificaciones que no van a más ningún lado que a recibir el resultado preciado por el Partido Comunista de Cuba, que es, bueno, alcancé, logré mi resultado, construí el hombre nuevo que yo necesito. Es hipócrita que siente lo que siente, pero no es capaz de expresar realmente lo que siente. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque yo le he echado miedo, yo le voy a dar golpe y él sabe lo que le va a pasar. Entonces, ahí, en ese punto, también el Partido Comunista de Cuba es nuestro enemigo acérrimo, hermano. Es que la diferencia fundamental, justo mi hermano, es que la diferencia fundamental se encuentra también en lo que yo decía ahorita de este profesor de Harvard, cuando hizo su análisis, David Riesman. Él decía que hay el mundo, la sociedad humana, la vida civilizada se divide en dos grupos grandes. Los hombres o las personas dirigidas por otros y las personas dirigidas por ellos mismos. Esa es la gran diferencia que existe entre el comunista y el masón. El masón está orientado a ser dirigido por él mismo, por su conciencia, por su juramento, por su compromiso con su Dios y con su conciencia. Sin embargo, el comunista tiende a ser, exacto, el comunista tiende a formar ese hombre nuevo que tú ahorita decías en tu intervención, ese títere nuevo que es el clásico idiota, y lamento no tener aquí un libro de Agustín Laje que habla de generación idiota y describe de manera brutal, describe a esa masonería que se hace en Cuba hoy y por supuesto a lo que está pasando en la humanidad en la actualidad, pero sin irme del tema. El comunista lo que busca, el Partido Comunista lo que busca es formar un hombre que está orientado a ser dirigido por los demás, por lo que opine la sociedad. Por eso todo el mundo imita las malas conductas que hay en la sociedad. Por eso, desgraciadamente, en la sociedad cubana actual y en la institución masónica actual existe tanta falacia, porque no tenemos ejemplos. Y entonces, como tenemos una sociedad que nos enseña, nos adoctrina desde que somos criaturas pequeñas, desde el ciclo infantil, nos adoctrina a guiarnos y a dirigirnos más por lo que hacen los demás. Entonces, al no tener ejemplo, lo que hacen los demás es un desastre. Porque nos pasa muchas veces con nuestros vecinos, nos pasa con los amigos, nos pasa con nuestros padres, nos pasa con los familiares, con los